Así como a diario necesitamos alimentar nuestro cuerpo, es necesario que a diario vamos al rollo de la palabra y demos alimento a nuestro espíritu. Te invito a que juntos comamos del rollo, a que nos alimentemos de la palabra. Bienvenidos. Muy buenos días. Hoy, en el día 234, comenzaremos con un nuevo libro de la Biblia, el libro de Ezequiel. Este libro, su autor es Ezequiel, como su nombre lo indica. Ezequiel dirigió su profecía a los cautivos de Israel que ya estaban en Babilonia. Este libro tiene 48 capítulos, 24 de ellos nos muestran los juicios y el castigo de Dios sobre un pueblo que quiso andar en rebeldía, darle la espalda a Dios y desobedecerle. Y 24 de ellos dedicados a esa gracia y esa misericordia de Dios, llamándolos y dándoles un mensaje de esperanza y regreso. Este libro tiene 1273 versículos y 39.407 palabras. Es mientras Jeremías daba el mensaje al pueblo de Judá que aún no había sido tomado preso, Ezequiel daba el mensaje a los cautivos que ya estaban en Babilonia, al igual que los que estaban en Jerusalén. Los cautivos seguían obstinados en su creencia de que Jerusalén no caería y que pronto ellos regresarían a su tierra. Ezequiel les advirtió que el castigo era seguro debido a sus pecados y que Dios estaba purificando a su pueblo. Dios siempre castiga el pecado, lo creamos o no. Este libro de Ezequiel contiene 5 tópicos principales que son la destrucción de Jerusalén, el juicio sobre el pueblo y el regreso de los exiliados y el futuro glorioso de Israel. Quiero invitarte entonces a que demos comienzo a la lectura de los primeros 4 capítulos de este libro. Hoy en el día 234 leeremos los capítulos 1, 2, 3 y 4 del libro de Ezequiel. Comencemos. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el año quinto, año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 caras y cara de buey a la izquierda en las 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila, así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada una 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuegos encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisol
insólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra era como una rueda en medio de una rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en los cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Eh, Hacia donde les movía el espíritu que anduviese, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Y sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono que había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris cuando están las nubes al día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ahora leeremos el capítulo 2. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo mío, hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, en ella había un rollo de libro, y la extendió delante de mí. Estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. Ahora leeremos el capítulo 3. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado al pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes.
como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Ve y entra en los cautivos a los hijos de tu pueblo y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra y el sonido de las ruedas delante de ellos y el sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fue en la amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí, y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecé 7 días atónito entre ellos. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, porque el impío sea apercibido de su mal camino, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú lo amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su maldad, camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que habían hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Vino allí la mano de Jehová sobre mí, me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Me levanté y salí al campo y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tu hijo de hombre, he aquí que pondrás sobre ti cuerdas y con ellas se ligarán y no saldrán entre ellos. Y harás que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ello varón que reprende porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye oiga y el que no quiera oír no oiga porque casa rebelde son. Ahora leeremos el capítulo 4. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo debajo de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. También tómate una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y serás en lugar de cerco y la sitiarás, es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, se acostará sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días por día, día por año. Día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. Y aquí he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que haya cumplido los días de tu asedio. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lenteja, millo y avena y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos al número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día, de tiempo en tiempo la comerás.
y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos a fuego de excremento humano. Y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije: Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió: he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego: hijo de hombre, he aquí que quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Ahora yo quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 1 nos deja ver cuán grande es nuestro Dios. Vemos cómo Dios le habla a Ezequiel en medio del cautiverio, en medio de circunstancias difíciles. El versículo 1 dice de la siguiente manera: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, él vio la gloria de Dios. Él pudo ver al Señor. No solamente escuchó la voz de Dios, sino que vio la gloria de Dios que se manifiesta en medio de situaciones adversas. Yo quiero decirte que ellos estuvieron en cautiverio, y el cautiverio es difícil porque es que a ti te quiten tu tierra, que te quiten tus posesiones, que pierdas todos los privilegios, que salgas de tu comodidad para que salgas a un pueblo extraño donde quizás vas a tener que trabajar como esclavo, o quizás vas a tener que estar sometido a otras costumbres, a otras creencias, a otras filosofías, a otro idioma, y no era nada fácil para ellos. Era un tiempo desesperanzador, pero aún en ese tiempo desesperanzador, Ezequiel decidió abrir sus ojos al cielo, mirar al Señor, y Dios se manifestó a él y le habló. Y no solamente le habla, sino que le muestra una visión en la que él ve 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes tienen una característica especial, y es que ellos tenían 4 caras, y eso lo que nos muestra es que Dios puede manifestarse en momentos difíciles, en circunstancias difíciles. Él puede mostrarnos que Él tiene el control de todo, que Él lo ve todo, que Él direcciona todo, que aunque aparentemente el mal parece triunfar, no es así. Dios es quien tiene el control, y el día que Él dice basta ya, es basta ya. En el capítulo 2 podemos evidenciar cómo es la naturaleza humana. En este capítulo, curiosamente, Dios le llama a Ezequiel hijo de hombre, y lo hace durante todo el libro de Ezequiel, durante 93 veces. En este capítulo específicamente lo hace 4 veces. Y acá en este capítulo el Señor nos habla de cómo es la naturaleza humana. En el versículo 3 nos dice: ellos son hijos rebeldes, se rebelaron contra mí. Nosotros, la naturaleza humana, tenemos un corazón que es rebelde, un corazón que fácilmente ignora las leyes de Dios, ignora la palabra de Dios, y quiere darle la espalda a Dios, quiere vivir de acuerdo a sus caminos, a su propio corazón. Un corazón que quiere vivir de acuerdo a la filosofía de este mundo, a la ciencia de este mundo, pero ajeno a la vida de Dios. Un corazón duro de rostro, como lo dice el versículo 4, que dice así: yo pues te envío a hijos de duro rostro. ¿Qué quiere decir eso? Cuando muchas veces estamos tristes, en lugar de demostrar esa tristeza, queremos fingir y mostrar un rostro diferente, o a veces mostramos un rostro agrio, un rostro que pone barreras. Y así fue este pueblo de Israel, un rostro que no quiso reconocer que necesitaban buscar a Dios. Un corazón empedernido era el que tenía este pueblo, como lo dice el versículo 4.
Yo pues te envío hijos de duro rostro y de corazón empedernido. Es un corazón que ha tomado la decisión voluntaria de vivir a espaldas de Dios, de hacer lo que le parece, de vivir según su criterio, de vivir según sus consejos, de que muchas personas dicen es que esta es mi vida y yo hago con ella lo que me da el deseo. Una casa completamente rebelde a la voz de Dios, como dice el versículo 15, 5, perdón, acaso ellos escuchen, pero si no escuchan, son una casa rebelde, una casa que había dicho, no queremos a Dios, no queremos escuchar la voz de Dios y es lo que pasa hoy en día. En el capítulo 3, el Señor nos dice, mire, ustedes tienen esa naturaleza, pero nos da la herramienta, cómo salir o cómo lidiar con esa naturaleza humana. Y la solución está en la palabra de Dios. En el versículo 1 al 3, el Señor invita a Ezequiel a comer del rollo, le dice, come de este rollo, sáciate del rollo, llena tu vientre del rollo. Y el rollo se refiere a las escrituras, a la palabra de Dios que estaba escrita en pergaminos. Dios quiere que usted y yo nos alimentemos de la palabra, pero también Dios quiere que guardemos la palabra en el corazón, como lo dice el versículo 10, que dice así. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. En el Salmo 119, la palabra de Dios dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Necesitamos guardar la palabra en el corazón. Necesitamos hacer de la palabra nuestro principio, criterio y estilo de vida. Muchas personas, por la dureza de su corazón, no quieren escuchar la palabra. Ahora, también el Señor nos invita a que compartamos la palabra con otros, como lo dice el versículo 11, que dice así, ve y entra a los cautivos de los hijos de tu pueblo y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Puede que algunos de los que les demos el mensaje no quieran escucharnos. Con mucho amor, he querido leer todos los días la palabra y explicarlas para que muchos corazones se vuelvan a Dios y se arrepientan. Quizás tú me estás escuchando y hoy Dios quiere que tú te arrepientas, que te vuelvas a Él. Si solo una persona escucha, yo me siento bendecida, pero si aún no me escucha, lo seguiré haciendo, porque la Biblia dice, hable, escuchen o no. Somos llamados a ser atalayas y a no temer a aquellos que no siguen a Dios, porque muchos no seguirán a Dios, pero mirarán si nosotros lo hacemos y quizás nos atemorizarán, pero debemos ser valientes. Y en el capítulo 4 el Señor nos hace una invitación sin igual. Él se manifiesta a nosotros por medio de señales para que nosotros nos volvamos a Él. Por ejemplo, a Ezequiel Dios le dijo que comprara un ladrillo y que hiciera ahí la ciudad santa de Jerusalén. Y mire lo que le dice el Señor en el versículo 3. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás, es señal a la casa de Israel. Dios quiere que tú y yo nos volvamos a Él. Dios quiere que tú y yo lo sigamos, que le amemos, que vivamos de acuerdo a sus principios. ¿Y para qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios permite situaciones adversas? Porque en los versículos 16 al 17 vemos cómo Dios le dice, me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan de Jerusalén y no comerán el pan por peso y por angustia, comerán el pan por peso y con angustia y beberán agua por medida y con espanto. Porque Dios permite dolor, sufrimiento a causa del pecado, pero tiene una motivación, es que nos volvamos a Él de corazón, es que reconozcamos que necesitamos de Dios. Por eso quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Terminarás? ¿Qué tal tú? ¿Estás siendo sordo a la voz y al llamado de Dios o le estamos permitiendo a Él realmente ser el Señor de nuestra vida? ¿Estamos dejando que Dios gobierne nuestra vida o le estamos dando la espalda a Él? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.